Hablar de las energías de miedo y amor es hablar de los dos componentes básicos que moldean la interacción humana en el mundo en el que vivimos. Todo puede reducirse, si fuéramos un poco drásticos, a energías de miedo o basadas en él, o energías de amor, o derivadas del mismo. Como los dos extremos de un péndulo, son dos fuerzas que antagonizan, y si una está, la otra no suele poder hacerlo también a la vez. Evidentemente, todo miedo puede ser transmutado con amor, pero con amor divino, pues el amor romántico que fluye por las capas más bajas del sistema energético humano, tiene bastante sustrato también de miedo a quedarse solo, de miedo a que no nos quieran, de miedo al sufrimiento, de miedo a perder a la persona con quien estamos, etc. Para poder entender el amor, es necesario entender que no hay nada que pueda existir sin una energía base que lo forme. Esa energía base es consciente, y tiene una vibración, frecuencia y cualidad que le hace ver a todo como parte de todo, y sentirse parte de todo eso a su vez. Pero que, cuando llega a niveles más altos, y llega a convertirse en emoción humana, y usamos la palabra amor para crear, es cuando llegas a esos otros niveles más elevados. Entonces es cuando estamos percibiendo el amor como energía y sustrato de toda la creación. No hay forma de hacerle comprender a la mente humana este concepto, si no es a través de algún tipo de experiencia sublime, en la que se pueda llegar a alcanzar en algún momento una conexión con esta vibración en su estado más puro y real. Los que han tenido atisbos de ese amor como sustrato básico de todo, se dan cuenta de lo difícil que es expresarlo y explicarlo a otros, ya que es algo que solo sentido, vivido y experimentado en uno mismo, a través de la conexión que todos tenemos con otros planos, donde esta energía es pura, creativa, radiante y luminosa, es cuando uno puede comprender lo que es realmente. El miedo es una emoción básica y positiva, en tanto forma parte de nuestro equipo de herramientas para la supervivencia. Aunque experimentarlo es desagradable, su aparición es una señal de salud mental. Eso sí, siempre y cuando responda a un peligro real. En cambio, cuando surge a partir de una amenaza imaginaria corresponde a un síntoma neurótico y adopta principalmente la forma de angustia. Como otras emociones, el miedo también puede alcanzar diferentes niveles de intensidad. Va desde un simple recelo hasta el pánico. En los temores de menor nivel la situación se sortea con relativa facilidad, mientras que cuando esta emoción tiene una alta intensidad, puede llegar a anular la autonomía de un ser humano. De hecho, hay casos de parálisis totales por miedo. Son casos en los que la emoción deja literalmente paralizado al individuo. Los miedos neuróticos a veces llegan a ser bastante complejos y enrevesados, e incluso se mantienen una vez que ha desaparecido el estímulo que los ha despertado. Además hay formas de ser, y planes de vida que se construyen totalmente en torno al miedo. Se actúa o se deja de actuar, siempre en función del temor a algo o a alguien. Y existen también los miedos inculcados socialmente para quebrar la libertad de las personas y hacerlas más manipulables. Uno de los miedos fundamentales, que está presente en todos los seres humanos, es el temor a lo desconocido. Si un objeto o una situación son demasiado extraños para nosotros, le tememos, aunque no sea una amenaza para nosotros. Si en este momento te topas con una persona que tiene 4 brazos, y además lo hace de repente, seguro que pegas un salto hacia atrás. Si no tienes ningún conocimiento de biología, el miedo puede ser mucho mayor. En últimas, más que el desconocimiento, lo que alimenta el temor es la imposibilidad de entender. Lo familiar nos genera tranquilidad, y lo exótico nos asusta en diferentes grados. Lo que entendemos nos aproxima al sentimiento de familiaridad, mientras que lo raro, lo extraño, pero especialmente lo que vemos como incomprensible, nos asusta. Si nos enfrentamos a una situación nueva, pero en ella hay elementos que podemos reconocer, nos sentimos más tranquilos. Por ejemplo, cuando visitamos una ciudad que no conocemos, pero también tiene casas, edificios y calles como la ciudad en la que vivimos. En cambio, si vamos hacia un paisaje completamente distinto y desconocido, la situación puede ser diferente. Por ejemplo, estamos en la Antártida y aparece un animal que nunca hemos visto. Una de las reacciones naturales será el miedo.
la ignorancia y el miedo. Así como conocer y comprender nos tranquiliza, desconocer e ignorar nos pone en un estado de alerta. No necesitamos ir a la Antártida para experimentar esa sensación. En el mundo actual vivimos rodeados de peligros anónimos y bastante serios, como la llamada inseguridad pública. En determinadas zonas y países, sales a la calle y no puedes saber qué va a pasar. Si te dicen que esa calle es peligrosa, aunque aparentemente esté en calma, vas a tener miedo cuando la cruces. Lo mismo sucede con este fenómeno actual. Causa terror precisamente porque ignoramos cuándo, dónde o cómo va a aparecer. Al no poder ubicarlo en un espacio determinado, entonces está en todas partes. Se convierte en una amenaza omnipresente que da origen a un miedo constante. Tanto en este caso, como en el anterior, lo que hay es un desconocimiento. La imposibilidad de prever o ubicar una amenaza, que nos dicen que existe o que nos quieren hacer creer que existe, y pone a funcionar nuestros mecanismos de alerta. El comportamiento de esos fenómenos es impredecible, porque no contamos con la información, ni los conocimientos que nos permitan organizar una respuesta coherente. Todas esas amenazas mundiales nos vuelven más ansiosos, y contribuyen a que eventualmente entreguemos nuestro poder a los líderes autoritarios. Representan el control. De una u otra manera, nos producen el miedo, esas incertidumbres frente a nosotros. Así como los hombres primitivos temían al rayo porque no sabían qué era, ni cómo defenderse de él, también los seres humanos modernos tememos otros peligros. Lo hacemos precisamente porque pueden hacernos mucho daño antes de que tengamos tiempo de poner los medios para salir de su radio de influencia. Igual que épocas pasadas inventábamos dioses para obtener protección, actualmente se le otorgan cualidades protectoras a algunos líderes que prometen conjurar el peligro. Pero cuando el peligro proviene de estos últimos, es el conocimiento el único que puede ayudarte. De esta manera, igual que el conocimiento nos libera y nos vuelve más capaces, la ignorancia nos condena a la esclavitud del miedo. El miedo, usado como motor de la sociedad. Por otro lado, el miedo es la contrapartida energética terrenal, que mantiene una parte del sistema de vida humano en funcionamiento, pues la mayor parte de las personas hacemos casi todo por miedo. Vamos a trabajar por miedo a la falta de recursos, miedo a ser dejado de lado en la sociedad, miedo a no tener nada que hacer, a no ser útil, a no ser reconocido, importante, aceptado, a no estar integrado con los demás, etc. Entramos en relaciones, a veces, no quiero generalizar, por miedo a quedarnos solos, a que nadie nos acepte, a no seguir las normas sociales o vernos apartados por ellas, etc. Acatamos resoluciones, imposiciones y órdenes por miedo a las consecuencias, por miedo a sufrir, por miedo a ser castigados, etc. Así que, en general, una parte de las acciones y mecanismos que rigen aún el sistema de control de la vida humana, funcionan gracias al miedo. ¿Y esto por qué? El programa de gestión del poder usa el miedo como combustible. Si quitamos las etiquetas asociadas a ambos potenciales, y lo viéramos solo como dos energías neutras, dos tipos diferentes de gasolina, el programa y los mecanismos de gestión de la realidad, porque necesitan la gasolina miedo para su funcionamiento, que es la que tiene el octanaje adecuado para el sometimiento. Si nos alimentamos con amor, no les va a ir bien. Es lo que interesa insertar para restarles fuerza. Y es algo que ya muchas personas están haciendo con su propio trabajo interior de crecimiento y sanación, al ir limpiando, sanando, transmutando y eliminando esos miedos, restándole combustible al poder, y dejando que la consciencia del yo superior, que usa la gasolina amor, tenga más fuerza para encontrar huecos entre los que manifestarse, y hacerse poco a poco más presente. Potenciando el amor divino. Una vez hemos comprendido esto, el siguiente paso para poder acercarnos a potenciar el uso de amor divino, es tomar conciencia de que no hay forma de avanzar y evolucionar, si nos nutrimos y aceptamos el combustible miedo para ello. Esta energía del miedo, hace funcionar los mecanismos automáticos de la psique, y, por inercia, a nuestra consciencia artificial.
El ser humano ha de hacer un esfuerzo constante para poder suprimir su manifestación y expresión, cuando esta gasolina hace su aparición en forma de emociones negativas, patrones de comportamiento y formas mentales. No hay forma de parar la actividad y función de los programas de la psique, que funcionan en modo autómata, si se los sigue abasteciendo de energía miedo. De forma que solo comprendiendo, con conocimiento de causa, con independencia, quitamos poco a poco el sustrato y remanentes energéticos almacenados en los cuerpos, haciendo que el poder, y sus procesos, puedan perder la fuerza que tienen a los mandos de la sociedad, adquiriendo nuestra responsabilidad. Y es que el amor divino es infinito, omnipotente y omnipresente. Todos los seres humanos, como parte de nuestra función en el planeta, tenemos la capacidad y propósito de canalizar y proyectar esta energía hacia nuestro plano físico, siendo los responsables de la co-creación de nuestra realidad en el mismo, usando esta materia prima de amor como sustrato de construcción. Pero, como ya sabéis, esto no suele ser así, ya que se nos induce constantemente con miedo, y a proyectar todo lo contrario al amor. Al final, la cuestión es que la capacidad de sintonizar y generar una u otra energía, está presente en nosotros, que somos el instrumento y tenemos todo lo necesario para ello. Y solo depende del trabajo y elección consciente de cada uno, que nos dediquemos a ser una fuente para potenciar una, o la otra, acorde a lo que cada uno desee para sí mismo, y para el conjunto de la humanidad. Muchas gracias por su atención. Bendiciones mis amados.